Buenas, estimados, espero que estén muy bien. Hoy quiero hacerles una pequeña cápsula sobre algunos conceptos económicos que es importante que manejemos y aparte de manejarlos tengamos bien claros. Son básicos, pero de las bases se hacen grandes cosas, ¿verdad? Entonces, esperemos que esta cápsula nos ayude a aclarar esos conceptos que escuchamos mucho en los periódicos, mucho en las noticias y a veces nos quejamos de esos mismos conceptos y no sabemos qué es o cómo se miden. Y después vamos a ver dos conceptos que son sumamente importantes, ya que es cómo se interpretan la economía y los conceptos económicos. Entonces, resumamos, vamos a tratar de ver rápidamente qué es PIB potencial, qué es PIB per cápita, qué es inflación, una definición básica y cómo se calcula en los países, cómo calculan la inflación. Y después lo que les mencioné, cómo se valora la teoría económica de acuerdo a dos conceptos que existen y que los libros lo dejan muy por afuera muchas veces, que para mí son de suma importancia: economía positiva, economía normativa. De ahí es la base de muchas cosas para hacer análisis, ¿verdad? Entonces empecemos. Economía tiene los conceptos de PIB. El PIB ya sabemos que es el valor de toda la producción de los bienes y servicios de una economía en un determinado periodo de tiempo, valorados a precios de mercado. Esa producción de un determinado país se dice que también se puede calcular o se puede estimar el PIB potencial. ¿Qué es el PIB potencial? Diferente al PIB normal. El PIB normal es la producción que está dada. El PIB potencial es a lo que podemos llegar o en lo que podemos aspirar a llegar. Es el máximo de producción que podemos utilizar en un país, dado los recursos que tenemos. ¿Cuáles son los recursos? Trabajo, tierra, capital y factor empresarial. Significa que ese PIB potencial es tener esos cuatro recursos, que son los principales, al máximo en su utilización. ¿Qué significa eso? Que si es capital, las maquinarias, los edificios están trabajando en su máximo. Que si son los colaboradores o empleados, podemos decir empleo, están todos colocados en diferentes actividades económicas, o sea, están en pleno empleo. Igual con la tierra, en su máximo capacidad, tierras de cultivo, tierras de alquiler, o sea que todos los factores productivos los tenemos al máximo. Eso va a causar que la producción que logremos es la máxima o PIB potencial. Eso es importante porque después, de acuerdo a donde estemos, si estamos antes del PIB potencial o después del PIB potencial, es porque pueden causar ciertos efectos diferentes en la economía. Entonces, acordémonos que PIB potencial es lo máximo que se puede hacer en producción de acuerdo a los factores de productivos que los tengamos en pleno empleo, utilización de pleno empleo. Ok. Después vamos a hablar del PIB per cápita. Igual, si recordemos que el PIB es un valor total, por ejemplo, 7.000 millones de dólares en un año, el PIB per cápita es simplemente agarrar ese valor de ese año que se valoró el PIB normal y lo dividimos entre la población del territorio que estamos valorando esa producción. O sea, si fuera Costa Rica, un ejemplo, aquí en mi país, podríamos utilizar el valor que les da la producción de 2018 y lo dividimos entre los nacionales habitantes de Costa Rica. Tienen que ser los habitantes de Costa Rica para poder tomar el PIB per cápita de este país. Igual, otros países como Nicaragua, como Panamá, va a tener su PIB per cápita diferente. El valor de su producción dividida entre su propia población. ¿Ok? Eso es importante hacer un hincapié en que este es el mejor indicador de bienestar que existe en la economía actualmente. No es el más perfecto, tiene sus críticas, que no nos dice nada de la distribución del ingreso, que no nos dice nada de el bienestar económico, que sí se acerca, pero que no, faltan muchos indicadores que podríamos reforzar, pero sí son los mejores indicadores. Valorar el PIB per cápita de un país nos da una señal de que es un país o que está en índices de bienestar más bajos o tiene un índice de bienestar más alto, porque al final es una especie de promedio de ingresos anuales que recibe cada persona que vive en ese país. ¿Ok?
Perfecto. Después, vamos a hablar de economía positiva y economía normativa, pero antes vamos a hablar de inflación, que es el tercer concepto. Inflación, lo escuchamos tanto y tanto nos quejamos, porque apenas escuchamos que hay inflación, todas las personas empezamos a decir, uy, el país está mal. Ok, pues sí, en parte se tiene razón, pero hay que saber qué es inflación. Inflación no es la alza de un solo precio o dos precios, es la alza generalizada de una canasta básica de productos. O sea, es un promedio de precios de productos importantes dentro de una economía, que es por eso se le llama canasta básica. La canasta básica es los productos en un promedio, los más necesitados en una economía. Se saca un promedio de precios en un año, un promedio de precios en otro año, y eso determina la inflación de ese país dada. Después, esa inflación se calcula con el índice de precios al consumidor. El índice de precios al consumidor es esa tasa promedio de una canasta básica de precios, ¿ok? Entonces lo que se mide es esa tasa promedio de precios, cuánto valía en 2018, y esa tasa promedio de precios de esa canasta básica, cuánto valía en el 2019. Y para terminar, vamos a ver lo que es economía positiva y economía normativa. Son dos conceptos muy importantes a la hora de valorar estos tipos de conceptos como inflación, como empleo, como crecimiento económico del PIB. Se valoran desde dos puntos de vista: economía positiva y economía normativa. La economía positiva es lo que es, se dice en las teorías. Es la teoría económica en el fondo. Un modelo económico, el modelo de flujo circular, el modelo de oferta y demanda, el modelo de equilibrio, de mercado de factores o mercado de bienes y servicios. Eso es lo que es. Esa es la economía positiva. Utilizar los modelos que tenemos y explicarlos. ¿Qué es la economía normativa? Es lo que puede ser. Aquí entran los juicios de valor de los economistas o el analista que está haciendo el tipo de valoración, pero se basa en la economía positiva. La normativa se basa en la positiva porque utiliza las teorías, que es lo que es, pero la normativa se dice que es lo que puede ser. Utiliza juicios de valor, entra mucho la ética del analista y utiliza todo lo que podría ser. De ahí que vemos que en la política económica nuestros gobernantes son los que más utilizan la economía normativa. ¿Por qué? Porque agarran la economía positiva y la explican de acuerdo a su juicio de valor y a su buen entender, o también a su nivel de ética. Entran todas esas partes en la economía normativa. Por eso vemos que los dos análisis pueden ser diferentes y tenemos que tener mucha base económica o teoría de economía positiva para poder hablar de economía normativa y tener mayor credibilidad. Muchas gracias, espero que les sirva